DJP, Ingeniería Electromecánica, presenta. En CETX, Jaime Restrepo Vázquez está atizando el fuego. Todo anda muy bien en Colombia a juzgar por las decisiones y prioridades de Petro en su agenda. Mientras sigue en llamas y sumergido en una pavorosa tragedia el Catatumbo, mientras el gas natural que abastece a 12 millones de hogares subirá de precio, mientras salen a la luz nuevos detalles de uno de los casos de corrupción más aberrantes del actual gobierno, Petro decidió viajar a Dubái y dejar el país en manos de Guillermo Alfonso Jaramillo. Antes, los viajes de presidentes eran motivos de indignación del petrismo. Ahora, los viajes son aplaudidos, defendidos y hasta justificados por la menguada turba petrista. Más allá de los enfrentamientos entre barras bravas, lo fundamental es evidenciar que las prioridades de Petro no están en Colombia y que su intención es recorrer el mundo a costa del bolsillo de los colombianos y darse un baño de popularidad internacional con los disparates que suele decir. Cumplir su misión, expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. La realidad colombiana es desastrosa. El fortalecimiento de los grupos narcoterroristas es evidente, pues la fracasada paz total de Petro ha sido una estrategia que les ha permitido a los criminales expandir las áreas de control e influencia en toda la geografía nacional. Esto se evidencia en el Catatumbo, uno de los escenarios de guerra entre las FARC y el ELN. Hasta la fecha, solo se han dado 2 combates entre el ejército y los narcoterroristas, después de un mes en el que el gobierno anunciara la llegada de tropas para recuperar el territorio. Es que 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos son una tentación para cualquier grupo narcoterrorista, sobre todo si uno de esos grupos, el ELN, es una organización colombo-venezolana con un fuerte ascendente en la tiranía que rige al vecino país. De paso se ha dicho, ese régimen es socio y contribuyó con la campaña de Petro presidente. Además del Catatumbo, en el Cauca, Arauca y Guaviare, la guerra entre narcos está en furor y deja verdaderos ríos de sangre y miles de desplazados, a tal punto que hasta los petristas más rabiosos reconocen que estaban mejor antes de la llegada de Petro al poder. Mi propia familia diciéndome aquí nos están cayendo las ¿cómo se llaman esos? Casquillos de los disparos, ¿sí? Y es algo que me duele, presidente. A mí me duele que mi gente me diga que estaba mejor antes de que yo llegara a ser parte de este gobierno. ¿Y cuál es la prioridad de Petro? Viajar, claro está. Que el país siga el curso de colisión en el que él nos metió. Y que nadie se atreva a despertar al dormido, incompetente y fundamentalista ministro de Defensa, Iván Velásquez. Mientras tanto, 12 millones de hogares están condenados a pagar un fuerte incremento en el precio del gas natural. Todo como consecuencia de las decisiones del gobierno Petro. A partir de este mes, el recibo del gas le llegará un 36% mucho más caro si usted vive en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué, Neiva o Yopal. Todo esto debido a que la oferta, es decir, la cantidad de gas que hoy se tiene para atender la cantidad de demanda, es decir, la cantidad de gas que necesitan los usuarios en estas ciudades es insuficiente y por eso hay que recurrir a importar gas. Como la memoria es corta, es importante recordar lo que decía la inepta primera ministra de Minas del gobierno Petro, doña Irene Vélez, sobre la decisión de no autorizar más exploración de gas y petróleo en Colombia. Decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. ¿Cuál era la consecuencia de esa decisión?
Pues que Colombia perdería su autosuficiencia energética y quedaría a merced de regímenes como el venezolano. Desde el principio, el gobierno Petro decidió manejar el asunto energético como suele hacerlo en todos los temas de la agenda nacional, con mentiras. Las reservas de gas actuales de Colombia ya alcanzan para el consumo interno en un periodo entre 2037 y 2042. Tendríamos autosuficiencia de gas hasta 2037. Nuestra autosuficiencia podría incluso aumentar después de 2042. ¿Por qué se rasgan ahora las vestiduras los ministros y defensores a ultranza de Petro si el asunto del decrecimiento quedó claro desde el principio? Que comiencen a decrecer en sus modelos económicos, porque de ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor. Como están acostumbrados a llevarlo todo al plano de la guerra, amigos y enemigos, creen que el enemigo advierte solo por inquina contra el pobre Petro. Para la coral de lamebotas del presidente, los conocimientos, la experiencia y la experticia no merecen reconocimiento alguno, porque es obvio, conocimiento, experiencia y experticia no están en la agenda de ningún miembro del equipo de trabajo de Petro. Sin embargo, los que conocen a fondo el tema minero-energético ya habían advertido del desastre que venía en materia de gas. Aunque quieran disimularlo con mentiras, falacias y anuncios rimbombantes, la realidad es que al reducir la exploración y explotación de combustibles fósiles, la oferta de gas colombiano decrecería, a tal punto que tendríamos que convertirnos en importadores de combustibles, entre ellos el gas. Es simple. Si la oferta disminuye y la demanda se mantiene, pues el mercado va a buscar fuentes de abastecimiento internacionales, mucho más costosas para satisfacer la demanda. Es un tema de mercado, de oferta y demanda, que el gobierno no quiere o no le interesa entender. Pese a los esfuerzos gubernamentales por ocultar el desastre que ellos mismos armaron, la realidad es que hoy por hoy el gas colombiano no es suficiente para suplir la demanda nacional. Así las cosas, por primera vez en 45 años, el déficit de gas debe ser cubierto con gas importado. Pero el gobierno, en esa actitud camorrera y victimista que lo caracteriza, asegura que la escasez se debe al acaparamiento y al odio que le tienen al presidente, que llevó finalmente a los comercializadores a realizar malos contratos para golpear a Petro. Es que tenemos gas disponible, está garantizado el abastecimiento, pero lo que estamos encontrando son unos fenómenos en el mercado que están, en este caso, pues llevando a unos incrementos que consideramos que hay que analizarse, investigarse en detalle, porque en algunos casos podemos encontrar que no están justificados. En síntesis, el obsceno incremento de las tarifas de gas se debe a dos factores: el mayor costo del gas nacional, porque está disminuyendo la producción, y en segundo término la importación de gas para atender la demanda nacional. Lo demás, el relato petrista, es falacia y nada más. DJP. Ingeniería electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa, e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales. De otro lado, Petro empacó maletas para irse a Dubái mientras se profundiza el escándalo de corrupción de la UNGRD, que aunque no es el único en el gobierno Petro, sí es el más sonado entre los colombianos. Sandra Ortiz, quien es protagonista en ese espantoso entramado de corrupción, dejó al descubierto un hecho atroz. Los 40 carrotanques eran solo la cuota inicial de un asalto al erario mucho mayor, pues el objetivo
era comprar 180 carrotanques para mecateárselos en cositas. Se plantearon 180 carrotanques, yo me acuerdo en ese momento, que esa fue la estrategia de la unidad de gestión de riesgo. Como la intención no es gobernar, sino posar de estrella intelectual en el mundo de la subnormalidad, Petro deja de lado esas revelaciones, no atiende lo que pasa en su propia casa y hace encender los motores del avión presidencial para viajar sin miramientos. ¿Cómo será de crítica la situación de Colombia, que hasta ya están encendidas las alarmas por la deserción de inversionistas extranjeros? ¿Y cómo no se van a ir? Es que durante los últimos meses el petrismo acusó de mentirosos y serviles a quienes encendíamos las alarmas sobre la pésima ejecución presupuestal del gobierno. Sin embargo, en un arranque de sinceridad pocas veces visto, Petro aceptó que la ejecución es pésima y que hicieron trampa a la hora de mostrar resultados. Pero quiero dejar mis inquietudes porque este es el informe de incumplimiento y es fatal. Y se lo digo al pueblo, porque me da vergüenza. De 195 compromisos se han incumplido 146. Porque la plata, la entidad la envía a un fondo y ahí aparece ya ejecutado. Fácil. Pero el fondo queda con la plata guardada y no hace la obra. Entonces la realidad no se ejecutó, es una trampa, es una mentira. Claro que para ocultar el desastre en términos de corrupción e ineptitud, nada mejor que tratar de eliminar el SECOP, la fuente de consulta en la que cualquier colombiano puede encontrar los detalles más sórdidos de la corrupción gubernamental. En el gobierno del Cambio por la Vida vamos a cambiar la vieja plataforma SECOP por una nueva plataforma. Una bitácora del desastre. Eso es lo que estamos presenciando todos los colombianos. Al parecer, al único que no le importa lo que está pasando, porque es parte del inmenso deseo de destruir a Colombia, es al turista presidente que a esta hora viaja con rumbo a Dubái a esparcir el virus de la vida en el Medio Oriente. TX Colombia, la contundencia de los hechos.